lo dicho por el descarado de Felipe Calderón, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón, que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el... Hipócritas, porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado cuando en unos días más van a juzgar, a sentenciar a su secretario de Seguridad. Se necesita ser hipócrita. No te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Hola amigos del Tigre con la 4T, hoy Vicente Serrano logra entrar a la mañanera y pone en alerta al presidente López Obrador al revelar tremenda información. Al escuchar esta información, el presidente López Obrador arremetió con todo contra el expresidente Felipe Calderón. AMLO destacó que en su gobierno no se permite la corrupción ni la impunidad. El gobierno de la Cuarta Transformación es independiente, no es un títere de los grupos del poder económico como ocurría en el gobierno de Felipe Calderón. AMLO destacó que la derecha está desquiciada y nada más hacen el ridículo, porque los conservadores son hipócritas, acuden a la iglesia nada más para dejar su marcador en cero y volver a pecar, porque su Dios es el dinero. Así lo dijo el presidente López Obrador. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Serrano, conductor de Sin Censura TV, como la canción, el final se acerca ya. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y si usted menciona a Krause, menciona a Vargas Llosa, en tiempos en que Margarita Zavala, la diputada federal del PAN y ex primera dama, niega la colonia en la Cámara de Diputados, en momentos en que escritores como Pérez Reverte lo insultan a usted y a la presidenta electa, comunicadores como Alberto Peláez defienden a su rey, si me permite humildemente decir todo el apoyo para lo que valga desde esta trinchera, escuchando y leyendo a miles, si no es que millones de mexicanos en redes sociales, presidente, con mucho respeto, con mucha humildad y entendiendo las consecuencias que puede esto traer, toda la lealtad como mexicano para usted como presidente en este diferendo y para la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, presidente, creo que merece una reflexión más extensa lo dicho por el descarado de Felipe Calderón en este evento de la Fundación FAES, si recuerdo bien las siglas, porque habla de que el crimen ha controlado más del 50% del territorio y que básicamente usted no manda, ni que mandará la doctora Claudia Sheinbaum, porque el Estado mexicano no tiene control de zonas. Y digo descarado y creo que no exagero, presidente, cuando estamos a días de ir a cubrir, y por cierto, para Raimundo Rivapalacio no somos los enviados de Palacio Nacional, como en algún momento nos criticó en sus columnas, la audiencia de sentencia de Genaro García Luna. ¿Con qué cara y cuál será la intención que usted ve de desestabilización, si acaso, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón, que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el presidente? Si le puedo pedir una reflexión más extensa de lo que exponía nuestra colega Celsin Juárez. Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico
y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió, bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, sí, es antijuarista, es porfirista, anticardenista. Es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno, es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón, son millones. En sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan porque siguen pecando.
sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo, y van de nuevo por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Y lo mismo, y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papa que estaba antes del Papa Francisco. Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI, y a Guanajuato, y la homilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato. Y no lo olvido porque antes de eso busqué a los sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros. Y previendo eso, quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente, defendiendo a los pobres. Pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. Y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones, pero muy consecuente con nuestras posturas, porque en lo que antes fue la teología de la liberación, con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento conservador, de propósitos políticos muy vinculados a la derecha, al PAN, hasta el zapatismo. Ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo es en contra de nosotros, pero el Agustín Pro es lo mismo y otras organizaciones. Bueno, pues en esa ocasión que vamos, yo salí muy a gusto, muy conforme, era yo candidato, creo que fue en el 12, sí, en el 2012. Pues salimos y un grupo de los del Yunque empieza a hostigarnos. Iba yo con Beatriz, a acosarnos y a gritar
consignas en contra de nosotros. Beatriz, que pues es religiosa, creyente, se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando. Y me acuerdo de un argumento: venimos de la misa, estamos saliendo de la misa, ¿cómo ustedes están actuando con odio? ¿Y quién no nos dimos la paz en la ceremonia? Pero es un ejemplo de la hipocresía. El otro asunto, que hay que decirlo, es el desmedido afán hacia lo material, la ambición al dinero. Para ellos su Dios es el dinero. Y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso. Porque no tiene caso. Pero decía Hidalgo cuando lo estaban procesando. A los oligarcas lo único que les importa es el dinero. El Dios de ustedes, les decía, es el dinero. Esa es la segunda característica. Y la tercera es el autoritarismo. Son fachos, se descomponen. Y aprovecho para mandar un mensaje a todos, ¿no? Primero a los que simpatizan con el movimiento: no caigan en ninguna provocación, no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador, porque les pueden agredir, les pueden agredir. Entonces hay que evadir el acoso, no caer en ninguna provocación, porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la fuerza. Yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso, muy pocos casos. Ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos, de campañas negras, sucias, ¿no?, de difamación. ¿Va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su Pues voy a estar quinta? ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada. ¿Se le va a asignar seguridad, presidenta? No sé todavía no lo he resuelto eso. ¿La va a pero pedir? La gente me va a cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme,
y luego me voy a ir allá. Entonces pedirles pues que me ayudan. Si no me visitan, porque si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodista para ir a espiarme. Entonces, quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir. Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, voy a decir, estos son conservadores, o sea, me voy a empezar a preguntar, ¿y de parte de quién? Pero yo sé que la gente me va a respetar, para que en una de esas, si no hay nadie, ¿sí?, que yo me pueda ir, me salgo a nadar al Nututum, ¿sí?, o a Misoljá, a las cascadas. Eso sí, si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso, me puedo ir a macanear. O sea, No. Y llevo años viviendo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Presidente. Y así voy a seguir. Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60,000 millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, a ese chayote vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial, entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas, cuando aparecen al tope de la lista, a pesar de que es mucho menos dinero, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, solo por mencionar algunos? Y en el caso de los dos primeros, el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales, y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto, porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego, y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol? El caso de Televisa, que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue
pero ¿cómo debe de seguir? ¿Por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad. Y eso se logró. Yo creo que nosotros ejercimos como cuando mucho un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho. Entonces, hubieron ahorros importantes. Ahora lo que debe de resolverse es si ese 10% se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no es a los medios, presidente, Para a los dueños, sí, que se lo merecerían o no, ¿bajo qué sí, lineamientos? Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía, y la radio también, y la prensa escrita más limitada, pero todavía tienen una influencia y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión, y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales, mucho, es lo que más ha crecido, pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan
en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos, ¿sí?, y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen. A ver. Y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80%. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio. ¿sí? María Amparo Casar. María Amparo Casar. Crespo. ¿sí? Ezra Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, ¿eh? Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos. O sea, así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, también Vicente Serrano exhibió a los medios de manipulación y el presidente AMLO se mostró a favor de la publicidad. Acerca del presupuesto de publicidad oficial, el presidente comentó que se debe reducir y debatir cómo se destina el presupuesto. Manifestó que es partidario de que haya publicidad en razón del alcance de todos los medios. Los medios convencionales se ven y se escuchan en el país. Un gobierno democrático tiene que respetar a todos y no censurar a nadie. Que se busquen formas para distribuir el presupuesto en ese ámbito, porque el movimiento de la Cuarta Transformación ha triunfado en buena lid, afirmó el presidente López Obrador. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.